Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Hoy les hablaré sobre los sistemas de comunicación de banda lateral única. Comenzamos. Trataremos varios sistemas de AM de banda lateral única, las ventajas y desventajas de escogerlo, en comparación con la AM convencional, de portadora de máxima potencia y doble banda lateral. Los sistemas convencionales de comunicación de doble banda lateral de AM tienen dos desventajas inherentes. La primera es que con la AM convencional, la potencia de la portadora tiene 2/3 o más de la potencia total transmitida. Es un gran inconveniente, porque la portadora no contiene información. Las bandas laterales son las que contienen información. La segunda es que los sistemas convencionales de AM usan el doble de ancho de banda que el necesario en los sistemas de banda lateral única. Sistemas de banda lateral única. Ya en 1914 se reconoció y comprendió matemáticamente la banda lateral única. Sin embargo, no fue sino hasta 1923 que se otorgó la primera patente y se estableció un buen enlace de comunicaciones entre Inglaterra y Estados Unidos. Hay muchas clases distintas de sistemas de comunicaciones de banda lateral. Algunos de ellos conservan el ancho de banda, algunos conservan la potencia y otros más conservan ambas cosas. AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia. Es una forma de modulación de amplitud en la que la portadora se transmite con potencia máxima, pero solo se transmite una de las bandas laterales. En consecuencia, las transmisiones SS-BFC solo necesitan la mitad del ancho de banda que la AM convencional con doble banda lateral. AM de banda lateral única y portadora suprimida. Una forma de modulación de amplitud en la que la portadora se suprime en su totalidad y se quita una de las bandas laterales. Por consiguiente, en el SSB-SC se requiere la mitad del ancho de banda que la AM convencional con doble banda lateral y bastante menos potencias de transmisión. AM de banda lateral única y portadora reducida. Es una forma de modulación de amplitud en la que se quita totalmente una banda lateral y el voltaje de la portadora se reduce, más o menos hasta el 10% de su amplitud no modulada. En consecuencia, hasta el 96% de la potencia total transmitida está en la banda lateral no suprimida. AM de banda lateral independiente. Es una forma de modulación de amplitud en la que una sola frecuencia de portadora se modula en forma independiente con dos señales moduladoras diferentes. En esencia, el sistema ISB es una forma de transmisión de doble banda lateral en el que el transmisor consiste en dos moduladores independientes de banda lateral única y portadora suprimida. Comparación de la transmisión con banda lateral única y la AM convencional. En la siguiente figura se puede ver que los ahorros de ancho de banda y de potencia son ventajas obvias de la transmisión con banda lateral única y portadora suprimida o reducida, en comparación con la transmisión convencional con doble banda lateral y portadora de máxima potencia, es decir, la AM convencional. Se compara la AM convencional con la de banda lateral única y portadora suprimida para una señal moduladora de frecuencia única. La potencia máxima de envolvente es la potencia RMS desarrollada en la cresta de la envolvente de modulación, es decir, cuando los componentes de señal moduladora tienen sus amplitudes máximas. También se ven los vectores de voltaje para las potencias requeridas mencionadas. Se ve que la AM convencional se requiere 0,5 unidad de voltaje por banda lateral y 1 unidad para la portadora, haciendo un total de 2 volts máximos de envolvente y solo 0,707 PeV para la banda lateral única. También se muestra la envolvente de RF, que corresponde a las relaciones de voltaje y potencia descritas arriba. La siguiente figura es un resumen de las formas de onda producida para determinada señal moduladora, con 3 de los sistemas más comunes de transmisión por AM: doble banda lateral y portadora de máxima potencia, doble banda lateral y portadora suprimida, y banda lateral única, portadora suprimida. Como se ve en la figura, la rapidez de repetición en la envolvente de DSB-FC es igual a la frecuencia de la señal moduladora. En la envolvente DSB-SC es igual al doble de la señal moduladora, y en la forma de onda de SSB-SC no es portadora alguna, sino más bien una senoide de una sola frecuencia, igual a la frecuencia de la banda lateral no suprimida, es decir, la frecuencia lateral superior o inferior. Entre las ventajas de la transmisión de banda lateral única tenemos ahorro de energía, ahorro de ancho de banda, desvanecimiento selectivo y reducción de ruido, y sus desventajas son receptores complicados y dificultades de sintonización. Generación de banda lateral única, modulador de anillo balanceado.
En la primera figura nos muestra el esquema formado por 4 diodos y 2 transformadores, cada uno con derivación central. Y la segunda figura, la forma de onda de un modulador de anillo balanceado. Un modulador balanceado tiene 2 entradas, una portadora de frecuencia única y la señal moduladora, que puede ser de una frecuencia o una forma compleja de onda. Para que trabaje bien un modulador balanceado, la amplitud de la portadora debe ser mayor que la amplitud de la señal moduladora, de 6 a 7 veces mayor. Así se asegura que la portadora sea la que controle el estado encendido o apagado de los 4 conmutadores de diodo y no la señal moduladora. El circuito al entrar en funcionamiento, los diodos D1 a D4 son conmutadores electrónicos que controlan si pasa la señal moduladora del transformador de entrada T1 al transformador de salida T2 y está encendida con 180 grados de desplazamiento de fase. Con la polaridad de la portadora que se indica en la figura B, los interruptores de diodo D1 y D2 tienen polarización directa y están encendidos, mientras que los interruptores de diodo D3 y D4 tienen polarización inversa y están apagados. En consecuencia, la señal moduladora pasa a través de los interruptores cerrados a T2 sin invertir su fase. Cuando se invierte la polaridad de la portadora, como se ve en la figura C, los interruptores de diodo D1 y D2 tienen polarización inversa y están apagados, mientras que los interruptores de diodo D3 y D4 tienen polarización directa y están encendidos. En consecuencia, la señal moduladora sufre una inversión de fase de 180 grados antes de llegar a T2. La corriente de portadora pasa desde su fuente hasta las tomas centrales de T1 y T2, donde se divide y va en dirección opuesta a través de las mitades superiores e inferiores de los transformadores. Así, sus campos magnéticos se anulan en los devanados secundarios del transformador y se suprime la portadora. Si los diodos no están perfectamente equilibrados o si las tomas de los transformadores no están exactamente en el centro, el circuito está fuera de balance y la portadora no se suprime totalmente. Es virtualmente imposible alcanzar un balance perfecto y por tanto siempre hay un pequeño componente de portadora en la señal de salida. A esto se le suele llamar fuga de portadora. La cantidad normal de supresión de portadora va de 40 a 60 decibeles. Modulador balanceado en contrafase con FET. En la siguiente figura muestra un diagrama de un modulador balanceado que usa FET y no diodos como elementos no lineales. Un FET es un dispositivo no lineal que tiene polaridades de ley cuadrática y solo produce frecuencias de producto cruzado de segundo orden. Como un modulador de diodo balanceado, un FET es un modulador de producto y solo produce las bandas laterales en su salida y suprime la portadora. En el funcionamiento del circuito, la portadora entra al circuito de tal manera que se aplica en forma simultánea y en fase a las puertas de ambos amplificadores FET, Q1 y Q2. La portadora produce corriente en las mitades superior e inferior del transformador de salida T3, iguales en magnitud, pero desfasadas 180 grados. Por consiguiente, se anulan y no aparecen componentes de portadora en la figura de onda de salida. La señal moduladora se aplica al circuito de tal manera que entra en forma simultánea a las compuertas de los dos FET, 180 grados fuera de fase. La señal moduladora causa un aumento en la corriente de drenaje en un FET y una disminución de la corriente de drenaje en el otro FET. Modulador de puente balanceado. En la figura A se muestra el diagrama de un modulador de puente balanceado. En el funcionamiento del circuito, para las polaridades de portadora de la figura B, los 4 diodos tienen polarización inversa y están apagados. En consecuencia, el voltaje de la salida de audio pasa en forma directa al resistor de carga RL. La figura C muestra el circuito equivalente para una portadora con polaridad opuesta. Los 4 diodos tienen polarización directa y están activados, y el resistor de carga se pone en corto. Al cambiar el voltaje de portadora de positivo a negativo y viceversa, la forma de onda de salida contiene una serie de pulsos formada principalmente por frecuencias de banda lateral superior e inferior. La forma de onda de salida se ve en la figura D. La serie de pulsos se indica allí como área sombreada. Moduladores balanceados en circuito integrado lineal. Estos integrados se consiguen hasta para 100 MHz, como por ejemplo el LM1496 y el 1596, que puede proporcionar supresión de portadoras de 50 decibeles a 10 MHz y hasta 65 decibeles a 500. Este modulador balanceado en circuito integrado lineal es un modulador de modulador doblemente balanceado que produce una señal de salida que es proporcional al producto de sus señales de entrada. Los circuitos integrados son ideales para aplicaciones donde se requiere una operación balanceada. Transmisores de banda lateral única.
Los sistemas que se usan para transmisión de banda lateral única con portadora suprimida o reducida son idénticos, excepto que los de portadora reinsertada tienen un circuito adicional que suma una portadora de baja amplitud a la forma de onda de banda lateral única, después de haber hecho la modulación de portadora suprimida y haber eliminado una de las bandas laterales. La portadora reinsertada se llama portadora piloto. El circuito en el que se reinserta la portadora se llama sumador lineal si es una red resistiva y bobina híbrida si la forma de onda es SSB, y la portadora piloto se combinan inductivamente. En un circuito de puente con transformador se suelen utilizar tres configuraciones de transmisor para generar la banda lateral única: el método con filtro, el de desplazamiento de fase y el llamado tercer método. Compresión y expansión de amplitud de banda lateral única. Estos sistemas proporcionan comunicación de voz en banda angosta para servicios móviles terrestres, casi con la calidad que se logra en los sistemas de FM, y lo hacen usando menos de la tercera parte del ancho de banda. Con AC-SSB, las señales de audio se comprimen antes de la modulación, amplificando las de mayor magnitud, menos que las de menor magnitud. Después de la demodulación en el receptor, las señales de audio se expanden, amplificando las de mayor magnitud, más que las de menor magnitud. Un dispositivo que hace compresión y expansión se llama compansor. Banda lateral única con portadora suprimida y multiplexado por división de frecuencias. A causa del ancho de banda y las eficiencias de potencia inherentes a la banda lateral única con portadora suprimida, su aplicación más común es el multiplexado por división de frecuencias. En general, el multiplexado es el proceso de combinar transmisiones procedentes de más de una fuente y transmitirlas en un solo sistema, como por ejemplo un cable metálico o uno de fibra óptica, o por un canal de radiofrecuencia. El multiplexado por división de frecuencia es un método de combinar dos o más fuentes analógicas que ocupaban originalmente la misma banda de frecuencia, de tal manera que los canales no interfieran entre sí. El FDM se usa mucho para combinar muchas fuentes de banda relativamente angostas y formar un solo canal de banda ancha, como por ejemplo en los sistemas telefónicos públicos. Doble banda lateral con portadora suprimida y multiplexado en cuadratura. El multiplexado en cuadratura es un método de multiplexado que usa transmisión de doble banda lateral y portadora suprimida para combinar dos fuentes de información en una sola forma de onda compuesta que se transmite por un solo sistema sin que los dos canales interfieran entre sí. Mediciones de banda lateral única. Se especifican por la potencia máxima de envolvente y por el voltaje máximo de envolvente, y no tan solo por la potencia y el voltaje efectivos. Para una señal moduladora de frecuencia única, la señal modulada de salida con transmisión de banda lateral única y portadora suprimida no es envolvente, sino más bien una señal continua de una sola frecuencia. Una sola frecuencia no representa una señal normal de información. Así, para fines de prueba, se usa una señal de dos frecuencias como señal moduladora, en el cual los dos tonos tienen amplitudes iguales. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle pulgar arriba.